¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si nada ni nadie pudiera sacarte de tu centro? Imagina enfrentarte a problemas, críticas o incluso al caos diario, pero sin perder la calma, como si tu mente fuera un refugio impenetrable. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a dejar que las opiniones de otros, los imprevistos y el estrés dicten cómo te sientes? Si estas preguntas te hicieron pensar, este video es para ti. Hoy vamos a explorar 15 lecciones del estoicismo, una filosofía que ha cambiado vidas durante siglos y que puede ser tu aliada para enfrentar cualquier desafío. Pero no te preocupes, no necesitas ser un filósofo ni vivir en una montaña para aplicarlo. Lo que voy a compartir contigo son enseñanzas prácticas y simples que puedes usar en tu día a día para dejar de reaccionar ante todo lo que ocurre a tu alrededor y empezar a actuar con intención y calma. Te prometo que, al final de este video, tendrás herramientas que no solo transformarán tu forma de enfrentar los problemas, sino también tu manera de disfrutar la vida. No te quedes con la duda, ni dejes pasar esta oportunidad de descubrir cómo el estoicismo puede ser la clave para vivir mejor sin dejarte afectar por lo que no puedes controlar. ¿Estás listo para aprender estas 15 lecciones y tomar el control de tu tranquilidad? Vamos a empezar. Antes de continuar con el contenido, ¿puedes decirnos desde qué ciudad o país nos estás viendo? Escribe en los comentarios. 1. Problemas. Resuélvelos como un pro. Los estoicos sabían algo que pocos entienden. La calma ante el caos es una habilidad, no un don. ¿Problemas? Claro, todos los tenemos, pero la cuestión es, ¿cómo reaccionamos a ellos? Los estoicos tenían un truco sencillo pero poderoso: centrarse en lo que pueden controlar y dejar ir lo que no. ¿Quieres saber más? Aquí va una dosis rápida de sabiduría estoica que puede transformar tu forma de enfrentar los desafíos diarios. La próxima vez que te enfrentes a una dificultad, detente un momento. Respira profundamente. Ahora, pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, déjalo ir. Suena fácil, ¿verdad? Pero el impacto es monumental. Recuerda aquella vez que un amigo canceló planes contigo en el último minuto. Es frustrante, lo sé, pero en lugar de enfadarte y arruinar tu día, piensa como un estoico. ¿Puedes controlar la decisión de tu amigo? No, pero puedes controlar cómo reaccionas. Puedes usar ese tiempo para algo que disfrutes o que te relaje. Transformar un inconveniente en una oportunidad es clave. No necesitas hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. Introduce prácticas estoicas poco a poco en tu rutina. Cuando te encuentres en una situación estresante, trata de recordar este principio estoico. No son los eventos los que nos molestan, sino nuestra opinión sobre ellos. Eso te permite tomar un paso atrás y evaluar si tu reacción es proporcional al problema. Los estoicos también eran maestros en poner las cosas en perspectiva. A menudo magnificamos nuestros problemas, haciéndolos parecer más grandes de lo que realmente son. Prueba esto la próxima vez que te enfrentes a un desafío. Imagina cómo te sentirás respecto a este problema dentro de un año. ¿Seguirá siendo tan importante? Probablemente no. Esta técnica te ayudará a mantener la calma y a enfocarte en soluciones en lugar de problemas. Mira a figuras como Marco Aurelio, un emperador romano que aplicaba el estoicismo para lidiar con las presiones de dirigir un imperio. Si él pudo manejar ese nivel de estrés usando estos principios, tú también puedes manejar tus desafíos diarios. Ahora, te propongo un ejercicio rápido. Piensa en algo que te esté molestando. Escríbelo y haz 2 columnas. Una con lo que puedes controlar y otra con lo que no puedes. Concéntrate en la primera columna y haz un plan de acción.
Acepta la segunda columna y deja de gastar energía. En ella, con cada pequeño paso te acercarás más a vivir con serenidad y propósito. No se trata de suprimir emociones, sino de manejarlas sabiamente. Vivir estoicamente no es ser frío o distante, es ser resiliente y estar en control de tu propia vida. Vamos, el estoicismo está aquí para ayudarte a vivir mejor cada día. 2. Control o estrés. Tú decides. ¿Alguna vez has sentido que la vida se desmorona a tu alrededor y que no puedes hacer nada para detenerlo? Es un sentimiento común, pero aquí está el secreto. Tienes más control de lo que piensas. La clave está en discernir entre lo que puedes controlar y lo que no. Cuando te enfrentas a una situación estresante, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, entonces estás desperdiciando energía valiosa. Imagínate cada vez que te preocupas por algo fuera de tu control, como si estuvieras intentando mover una montaña con una cuchara. Frustrante, ¿verdad? Por otro lado, cuando enfocas tu energía en lo que sí puedes controlar, estás usando tu cuchara para cavar en un lugar donde realmente puedes hacer una diferencia. Esto no solo es más productivo, sino también mucho menos estresante. Piensa en tus reacciones emocionales. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero puedes controlar cómo respondes a sus acciones. No puedes cambiar el clima, pero puedes decidir si llevas un paraguas. No puedes impedir que sucedan cosas malas, pero puedes controlar cómo te preparas y cómo reaccionas ante ellas. Al reducir la cantidad de energía que gastas en preocupaciones inútiles, liberas recursos mentales y emocionales para las cosas que realmente importan. Imagina cuánto más podrías lograr si dejaras de preocuparte por el tráfico y, en cambio, te concentraras en cómo aprovechar mejor el tiempo durante tu viaje. La próxima vez que sientas que el estrés te está superando, recuerda esta sencilla verdad. Tú decides en qué gastar tu energía. Elige el control sobre el estrés. Concéntrate en lo que puedes cambiar y deja ir lo que no. Tu vida se volverá mucho más serena y efectiva cuando tomes esta decisión consciente. ¿Sabías que cada vez que das like a un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo a más personas? Suscríbete para ser parte de esta misión. 3. El silencio que desarma. La vida está llena de situaciones que pueden sacar lo peor de nosotros. El tráfico matutino, un jefe exigente, una discusión familiar. Pero, ¿y si te dijera que hay una herramienta poderosa y a menudo subestimada que puedes usar para enfrentar estos desafíos? Esa herramienta es el silencio estratégico. Imagina este escenario. Estás en una reunión tensa en el trabajo y las emociones están a flor de piel. Las palabras volando pueden herir y complicar aún más la situación. Aquí es donde entra en juego tu superhabilidad, la calma estratégica. En lugar de responder de inmediato y posiblemente escalar el conflicto, eliges el silencio. Este momento de calma no solo te da tiempo para procesar la situación, sino que también desarma a la otra persona, cambiando la dinámica a tu favor. El silencio estratégico no se trata de reprimir tus emociones o evitar la confrontación. Se trata de controlar el momento, de pensar antes de actuar y de usar ese silencio como una pausa poderosa para evaluar la mejor respuesta posible. Cuando practicas el silencio estratégico, demuestras autocontrol y sabiduría, dos cualidades que inspiran respeto y pueden cambiar el curso de cualquier interacción. Recuerda, no todos los silencios son iguales. El silencio que desarma es intencional y lleno de propósito. Es el tipo de silencio que te permite tomar un respiro profundo, pensar en tus opciones y decidir cómo quieres responder de manera que alineada con tus valores y objetivos.
Por ejemplo, la próxima vez que te encuentres en una discusión acalorada, intenta dar un paso atrás y permanecer en silencio por unos momentos. Observa cómo este simple acto puede calmar la situación y darte el espacio para responder de una manera más reflexiva y efectiva. Tu calma estratégica se convierte en una superhabilidad que no solo te beneficia a ti, sino que también puede influir positivamente en las personas a tu alrededor. El silencio estratégico es una herramienta poderosa para navegar no solo las tensiones cotidianas, sino también los grandes desafíos de la vida. Es un recordatorio de que a veces la mejor respuesta es ninguna respuesta inmediata, sino una respuesta pensada y serena. La calma estratégica te permite transformar el caos en oportunidad y el conflicto en crecimiento. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda, el silencio que desarma es tu nueva superhabilidad. 4. Fracasar para ganar. Imagina un videojuego en el que cada vez que tu personaje falla, no pierde vidas, sino que gana experiencia y habilidades. Así es exactamente como deberíamos ver los errores en la vida real. Cada fracaso, cada tropiezo, es una oportunidad de oro para aprender, mejorar y avanzar. Los errores son inevitables. Todos los cometemos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Pero lo que realmente importa no es cuántas veces fallamos, sino cómo reaccionamos a esos fracasos. En lugar de verlos como retrocesos, debemos verlos como peldaños en nuestra escalera de progreso. Tomemos un momento para reflexionar sobre una situación en la que sentiste que fallaste. Quizás fue un examen, un proyecto en el trabajo o una relación que no funcionó. En el calor del momento, el fracaso puede parecer devastador, pero con el tiempo es probable que te hayas dado cuenta de que aprendiste algo valioso de esa experiencia. Es como si la vida fuera un maestro estricto pero justo, que nos enseña lecciones importantes a través de nuestros errores. Cada fallo nos brinda la oportunidad de analizar lo que salió mal, ajustar nuestro enfoque y volver a intentarlo con una mayor comprensión y sabiduría. Considera a Thomas Edison, quien fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla. Para él, cada intento fallido no era un fracaso, sino una lección sobre lo que no funcionaba. Su perseverancia y su capacidad para aprender de sus errores finalmente lo llevaron al éxito. El miedo al fracaso puede paralizarnos y evitar que tomemos riesgos necesarios para nuestro crecimiento. Sin embargo, cuando cambiamos nuestra perspectiva y vemos el fracaso como una parte natural y esencial del proceso de aprendizaje, podemos enfrentar nuestros desafíos con una mentalidad más abierta y positiva. La próxima vez que enfrentes un fracaso, recuérdate a ti mismo que estás un paso más cerca de tu objetivo. Usa cada error como una herramienta para ajustar tu enfoque y mejorar. En lugar de castigarte por tus errores, celébrelos como pruebas de tu esfuerzo y determinación. Fracasar no es el fin del camino, sino una señal de que estás en el camino correcto, aprendiendo y creciendo. Cada error es un nivel más en tu progreso, una pieza más del rompecabezas de tu éxito. Así que adelante, no temas fallar. Cada tropiezo es una oportunidad para levantarte más fuerte y más sabio que antes. 5. Críticas. ¿Te importan demasiado? Las críticas, aunque bien intencionadas, pueden a menudo sentirse como dardos afilados dirigidos a nuestra autoestima. Pero, ¿qué pasaría si pudieras desarmar esos dardos y convertir las críticas en algo positivo? Aquí es donde el estoicismo entra en juego. Los estoicos nos enseñan que la opinión de los demás no define nuestro valor.
Ellos creían firmemente en la importancia de centrarse en nuestra propia percepción de nosotros mismos, en lugar de preocuparnos por cómo los demás nos ven. Imagina tener la habilidad de escuchar críticas sin que te afecten personalmente. No se trata de ser insensible, sino de desarrollar una resiliencia interna que te permita distinguir entre críticas constructivas y destructivas. Cuando recibas una crítica, pregúntate, ¿esto realmente me define? ¿Es una opinión que tiene fundamento o es simplemente una percepción externa? Si encuentras valor en la crítica, úsala para crecer. Si no, déjala pasar como si fuera un viento que no logra mover una roca firme. Piensa en una situación en la que recibiste una crítica negativa. Tal vez fue en el trabajo, un comentario sobre tu desempeño. Inicialmente puede sentirse como un golpe a tu ego, pero si aplicas una mentalidad estoica, puedes tomar un momento para evaluar la crítica objetivamente. ¿Es una oportunidad para mejorar? Si es así, aprovecha esa información. Si no lo es, reconoce que no todas las opiniones deben ser internalizadas. Es esencial recordar que no podemos controlar las opiniones de los demás, pero sí podemos controlar cómo las recibimos. Los estoicos practicaban la indiferencia ante la desaprobación no fundamentada. Imagínate como un árbol robusto en medio de una tormenta. Las críticas son como ráfagas de viento. Pueden sacudir tus hojas, pero no arrancarán tus raíces. Otra estrategia útil es mantener una perspectiva de largo plazo. En el gran esquema de las cosas, ¿realmente importa esa crítica? ¿Definirá tu éxito o fracaso? Probablemente no. La mayoría de las críticas que recibimos son olvidables y no tienen un impacto significativo en nuestro viaje de vida. Recuerda, al final del día, tú eres el único que define tu valor. La opinión de los demás es solo eso, una opinión. Practica el arte de la indiferencia estoica y aprenderás a vivir de manera más libre, concentrándote en lo que realmente importa. Si crees que pequeños pasos pueden llevar a grandes cambios, dale like y comparte con aquellos que crees que pueden beneficiarse de esta sabiduría. Y 6. El no que libera. Decir no puede parecer un acto simple, pero en realidad es una de las habilidades más poderosas y transformadoras que puedes desarrollar. Muchas veces nos sentimos obligados a decir sí a todo por miedo a decepcionar a los demás, a perder oportunidades o a parecer menos comprometidos. Sin embargo, saber cuándo y cómo decir no puede cambiar radicalmente tu vida y brindarte una libertad que nunca imaginaste. El no que libera es más que una simple negativa, es un acto de autodeterminación y respeto por ti mismo. Imagina que tu tiempo y energía son recursos limitados. Cada vez que dices sí a algo que no es una prioridad o que no alinea con tus valores, estás gastando esos recursos preciosos en algo que no te beneficia. Pero cuando aprendes a decir no de manera clara y respetuosa, estás estableciendo límites saludables y asegurándote de que tu tiempo y energía se utilicen para las cosas que realmente importan. Considera cómo te sientes cuando aceptas un compromiso que realmente no quieres asumir. Ese peso en tu pecho, esa sensación de estar atrapado. Ahora, imagina el alivio de decir no y liberar ese espacio para algo que te apasiona o te relaja. Ese es el poder del no que libera. Saber decir no también te protege del agotamiento y del estrés crónico. Vivimos en un mundo que valora la productividad y el constante hacer. Sin embargo, esta mentalidad puede llevarnos al borde del agotamiento. Aprender a decir no es una forma de cuidar tu salud mental y física, permitiéndote recargar energías y mantener un equilibrio saludable en tu vida. La próxima vez que alguien te pida hacer algo, detente un momento y evalúa. ¿Esto es realmente
¿Algo que quiero o necesito hacer? Si la respuesta es no, practica decir no de manera amable pero firme. Por ejemplo, puedes decir, gracias por pensar en mí, pero en este momento no puedo comprometerme a eso. No necesitas dar explicaciones largas ni excusas. Al principio puede ser difícil y hasta incómodo, pero con el tiempo notarás que decir no se convierte en una herramienta de empoderamiento. Te darás cuenta de que las personas que realmente te valoran respetarán tus límites y, lo más importante, comenzarás a respetarte a ti mismo más profundamente. El no que libera te abre un mundo de posibilidades para enfocarte en lo que realmente te importa, para invertir en tus verdaderos intereses y para vivir una vida más auténtica y satisfactoria. Así que, la próxima vez que sientas la presión de decir sí, recuerda, tienes el poder y el derecho de decir no, y al hacerlo, te liberas para ser la mejor versión de ti mismo. 7. ¿Vives o solo sobrevives? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente estás viviendo o simplemente sobreviviendo? En la vorágine del día a día, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Nos encontramos atrapados en una rutina interminable, donde cada día parece una copia del anterior. Pero hoy, quiero que te tomes un momento para reevaluar tu tiempo y darle un giro a tu día. Vivir no es solo respirar y pasar el tiempo. Vivir es disfrutar cada momento, encontrar significado en lo que hacemos y sentirnos realmente presentes. Sobrevivir, en cambio, es simplemente pasar por las etapas del día sin pasión ni propósito, dejándonos llevar por la corriente. Empieza por identificar las actividades que te dan verdadera alegría y satisfacción. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía feliz? Si ha pasado mucho tiempo, es hora de cambiar eso. Haz una lista de esas pequeñas cosas que iluminan tu día y comprométete a incluir al menos una en tu rutina diaria. Reflexiona sobre cómo usas tu tiempo. ¿Estás dedicando demasiado tiempo a cosas que no importan? Esas interminables horas en redes sociales, viendo televisión sin prestar atención o haciendo tareas por inercia. El tiempo es uno de nuestros recursos más valiosos y es crucial gastarlo sabiamente. Trata de encontrar un equilibrio, dedicando más tiempo a actividades que enriquezcan tu vida y menos a aquellas que te dejan sintiéndote vacío. Cambia tu perspectiva sobre las responsabilidades diarias. En lugar de verlas como tareas monótonas, intenta encontrarles un propósito. Por ejemplo, si cocinas todos los días, considera experimentar con nuevas recetas o cocinar para alguien que aprecias. Esto puede transformar una tarea mundana en una oportunidad para crear algo especial y compartirlo con los demás. Aprende a decir no a las cosas que no te aportan valor. Cada vez que aceptas una obligación que no te apasiona, estás sacrificando tiempo que podrías invertir en algo que realmente te importa. Establecer límites y priorizar lo que es esencial para ti es fundamental para vivir plenamente. Toma conciencia de tu bienestar. Dedica tiempo para cuidar de ti mismo, tanto física como mentalmente. Esto puede ser a través de la meditación, el ejercicio, la lectura de un buen libro o simplemente pasar tiempo con tus seres queridos. Cuando te cuidas, tienes más energía y disposición para disfrutar la vida al máximo. No esperes a que las circunstancias cambien para empezar a vivir. Tú tienes el poder de darle un giro a tu día, de encontrar significado en cada momento y de hacer que la vida sea más que solo supervivencia. Así que hoy, haz una pausa, reflexiona y comienza a vivir de verdad. 8. Calma en el caos. La vida puede ser caótica, impredecible y a menudo estresante. Desde las obligaciones laborales hasta los desafíos personales, el estrés diario puede parecer una constante en nuestras vidas. Pero,
¿Y si te dijera que puedes encontrar calma en medio del caos? El estoicismo, una filosofía antigua, nos ofrece herramientas poderosas para manejar el estrés y mantener la serenidad sin importar las circunstancias. Imagina enfrentarte a una situación estresante, como un tráfico interminable, una lista de tareas interminable o una discusión acalorada. En lugar de dejarte llevar por la ansiedad o la frustración, puedes adoptar una perspectiva estoica. La clave está en recordar que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos a ello. El primer paso para dominar el método estoico es reconocer lo que está bajo tu control. Los estoicos enseñan que nuestras emociones, pensamientos y acciones son las únicas cosas verdaderamente bajo nuestro dominio. Cuando te encuentres en una situación estresante, respira profundamente y pregúntate, ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta es no, acepta la situación tal como es y enfoca tu energía en lo que sí puedes controlar. Tu reacción. Un método efectivo es la práctica del desapego emocional. Esto no significa volverse insensible, sino aprender a observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Por ejemplo, si alguien te critica, en lugar de reaccionar de manera defensiva, puedes tomar un momento para reflexionar y decidir si esa crítica es válida y útil para tu crecimiento personal. Si no lo es, déjala pasar. Otra técnica estoica es la visualización negativa. Dedica unos minutos al día a imaginar los peores escenarios posibles. Esto puede parecer contraintuitivo, pero al hacerlo, te preparas mentalmente para enfrentar cualquier desafío con calma y resiliencia. Cuando el estrés real golpea, ya habrás entrenado tu mente para lidiar con él de manera efectiva. Los estoicos también enfatizan la importancia de la perspectiva. En medio del caos, puede ser útil tomar un paso atrás y ver la situación desde una vista más amplia. Pregúntate, ¿esto importará dentro de un año? Muchas veces nos damos cuenta de que los problemas que parecen insuperables en el momento son en realidad triviales a largo plazo. Para aplicar el estoicismo en 1900, tu vida diaria, integra pequeños hábitos que te ayuden a mantener la calma. Esto puede incluir la meditación diaria, escribir un diario para reflexionar sobre tus pensamientos y emociones, o simplemente tomar unos minutos cada día para estar en silencio y respirar profundamente. En última instancia, dominar el método estoico no significa eliminar el caos de tu vida, sino aprender a navegar a través de él con serenidad y control. La próxima vez que el estrés diario intente abrumarte, recuerda que tienes el poder de encontrar calma en medio del caos. Con práctica y perseverancia, puedes convertirte en un maestro del estoicismo y transformar tu vida para mejor. 9. Reaccionar es para novatos. En un mundo que se mueve a toda velocidad, es fácil caer en la trampa de reaccionar en lugar de actuar. Las reacciones son inmediatas, impulsivas y a menudo dictadas por emociones momentáneas. Pero, ¿qué pasaría si empezaras a actuar con intención, tomando el control de tus decisiones y respuestas? Reaccionar es para novatos. Actuar con intención es para aquellos que buscan vivir con propósito y dirección. Imagina la diferencia entre un jugador de ajedrez principiante que responde automáticamente a cada movimiento del oponente y un maestro de ajedrez que anticipa jugadas, piensa varios pasos adelante y actúa con una estrategia clara en mente. La clave para actuar con intención es la reflexión. Tómate un momento antes de responder a una situación, especialmente en momentos de estrés o conflicto. Respira profundamente y analiza la situación. ¿Cuál es la mejor manera de proceder? ¿Qué resultado deseas? Este breve momento de pausa puede marcar una gran diferencia en la calidad de tus decisiones y acciones. Considera también tus objetivos
a largo plazo. Actuar con intención significa alinear tus acciones con tus valores y metas. Si tu objetivo es mejorar tus relaciones, por ejemplo, responder con empatía y comprensión en lugar de con enojo impulsivo, te llevará mucho más lejos. Pregúntate constantemente, ¿esta acción me acerca o me aleja de mis objetivos? La práctica del mindfulness o la atención plena puede ser una herramienta valiosa en este proceso. Al estar presente en el momento y ser consciente de tus pensamientos y emociones, puedes tomar decisiones más deliberadas. Esto no solo reduce el estrés, sino que también mejora tu bienestar general y tu capacidad para gestionar desafíos. Otra estrategia para actuar con intención es establecer rutinas y hábitos positivos. Cuando automatizas comportamientos beneficiosos, reduces la necesidad de tomar decisiones impulsivas. Por ejemplo, si tienes una rutina matutina que incluye ejercicio, meditación y planificación del día, estás preparando tu mente y cuerpo para enfrentar el día con claridad y propósito. No subestimes el poder de la planificación. Dedica tiempo cada semana a planificar tus objetivos y las acciones necesarias para alcanzarlos. Esto te permite tener un mapa claro de tu camino y evita que te desvíes por distracciones o reacciones emocionales momentáneas. Recuerda, actuar con intención no significa que siempre tomarás la decisión correcta. Habrá momentos de error y aprendizaje, pero lo importante es la mentalidad y el esfuerzo continuo por vivir de manera más consciente y deliberada. Cada pequeño paso en esta dirección te ayudará a construir una vida más satisfactoria y alineada con tus verdaderos deseos y valores. Así que deja de reaccionar impulsivamente. Empieza a actuar con intención desde hoy. Toma el control de tus decisiones. Enfócate en tus objetivos y observa cómo tu vida comienza a transformarse de manera positiva. 10. La paz interior sí existe. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por tus emociones, como si no pudieras escapar del torbellino de pensamientos y sentimientos que te invaden? La frustración, el enojo, la tristeza, esas olas emocionales que, en lugar de ser manejadas, te arrastran. ¿Te imaginas poder estar en paz en medio de todo eso? Sí, lo que te voy a decir es que la paz interior sí existe. Ahora, antes de que digas, eso suena como una fantasía, déjame explicarte cómo es posible alcanzarla. La paz interior no es algo que simplemente aparece de la nada, como si fuera un regalo mágico. Es algo que se entrena. Los estoicos entendían que la mente es como un músculo que, al igual que cualquier otro, puede ser entrenado para ser más fuerte, más resistente y más imbatible emocionalmente. Si entrenas tu mente para no dejarte arrastrar por las emociones momentáneas, tendrás un poder increíble sobre ti mismo. ¿Te has dado cuenta de cómo las pequeñas molestias diarias pueden arruinar tu día? O peor aún, cómo una crítica o un comentario pueden afectar tu estado de ánimo durante horas. Eso es porque muchas veces dejamos que las emociones nos controlen, en lugar de ser nosotros los que controlamos nuestras emociones. Pero los estoicos tenían una receta diferente: aprender a observar sin reaccionar. En lugar de dejarse llevar por los impulsos, se entrenaban para pausar, reflexionar y luego actuar con calma y sabiduría. Imagina que te enfrentas a una situación difícil. En lugar de reaccionar impulsivamente, tomas un respiro y piensas, ¿esto realmente merece mi energía emocional? Te das cuenta de que puedes elegir cómo responder. La paz interior es esa capacidad de responder, no reaccionar, y, aunque no siempre será fácil, cada vez que tomas esa decisión, estás entrenando tu mente para ser más imbatible emocionalmente. Así que, la próxima vez que enfrentes algo que te saque de tu centro, recuerda esto.
Tú eres el dueño de tus emociones, no al revés. Y cuando te entrenes para mantener tu calma, incluso en medio de la tormenta, descubrirás que la paz interior no solo existe, sino que es algo que tú mismo puedes crear. Porque al final del día, la verdadera paz viene de dentro. Es hora de entrenar tu mente para ser imbatible. Si crees que cada enseñanza aquí puede ser un paso hacia tu mejor versión, no olvides darle like y compartir con aquellas que merece este cambio. 11. Perfecto no existe. La búsqueda de la perfección es una trampa en la que muchos caemos. Nos comparamos constantemente con los estándares irreales que vemos en las redes sociales, en la televisión o incluso en nuestras propias expectativas. Pero, ¿y si te dijera que la perfección no existe? Aceptar esta verdad puede ser el primer paso hacia una vida más feliz y plena. Aceptar tu versión real significa reconocer y valorar tus imperfecciones. Cada uno de nosotros tiene características únicas que nos hacen quienes somos. Las imperfecciones no son fallas, son marcas de nuestra humanidad, experiencias vividas y lecciones aprendidas. En lugar de luchar contra ellas, podemos aprender a abrazarlas y a verlas como parte integral de nuestra identidad. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de perseguir la perfección. Sin la presión constante de ser perfecto, podrías experimentar una libertad increíble. Serías capaz de disfrutar más de los momentos presentes, de cometer errores sin miedo y de aprender de ellos con gratitud. La autenticidad se convierte en tu nueva meta y con ella viene una profunda paz interior. Cuando te aceptas tal como eres, también abres la puerta a relaciones más genuinas. Las personas se sienten atraídas por la autenticidad y la vulnerabilidad. Mostrar tus verdaderos colores permite que los demás se conecten contigo de manera más significativa. Ya no necesitas esconder tus defectos o intentar ser alguien que no eres. La autenticidad crea una base sólida para el amor y la amistad verdaderos. Además, aceptar tu versión real te permite enfocarte en lo que realmente importa. En lugar de gastar energía tratando de alcanzar un ideal inalcanzable, puedes centrarte en tus pasiones, sueños y objetivos auténticos. Esta redirección de energía puede llevarte a logros más satisfactorios y a una vida más plena. Recuerda que la perfección es una ilusión. Incluso las personas que parecen tenerlo todo bajo control enfrentan sus propios desafíos y luchas. Al aceptar tus imperfecciones, te das permiso para ser humano. Te das permiso para crecer, aprender y evolucionar sin el peso de la perfección. Cuando sientas que la presión de ser perfecto te abruma, haz una pausa. Reflexiona sobre tus logros y cualidades tal como son. Agradece tus imperfecciones y reconoce el valor que aportan a tu vida. La verdadera felicidad no se encuentra en ser perfecto, sino en ser auténtico y en vivir con integridad. La perfección no existe. Aceptar tu versión real y abrazar tus imperfecciones es la clave para una vida más feliz y significativa. Sé amable contigo mismo y celebra la persona única que eres. 12. Pérdidas sin dramas. Las pérdidas son inevitables en la vida. Desde pequeñas decepciones hasta grandes tragedias, todos enfrentamos situaciones que nos desafían y a veces nos derrumban. Sin embargo, lo que realmente define nuestra fortaleza no es la ausencia de pérdidas, sino cómo las manejamos. Aquí es donde la resiliencia entra en juego, convirtiéndose en nuestro escudo personal contra los golpes de la vida. Haz de la resiliencia tu escudo personal. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las adversidades, de adaptarse a los cambios y de seguir adelante a pesar de las dificultades.
No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a enfrentarlo con coraje y sabiduría. Primero, es importante permitirte sentir. Las pérdidas, sean grandes o pequeñas, afectan nuestras emociones. Negar o reprimir estos sentimientos solo prolonga el proceso de curación. Permítete llorar, sentir rabia o tristeza. Estos son pasos naturales en el camino hacia la recuperación. La resiliencia no significa ser inmune al dolor, sino encontrar maneras de superarlo y seguir adelante. A continuación, busca el aprendizaje en cada experiencia. Cada pérdida, cada fracaso, tiene algo que enseñarnos. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo crecer a partir de esto? Este cambio de perspectiva transforma la adversidad en una oportunidad de crecimiento personal. Cada desafío que enfrentas te hace más fuerte, más sabio y más preparado para lo que venga. Construir una red de apoyo también es crucial. Así, personas resilientes no enfrentan sus luchas solas. Rodéate de amigos y familiares que te brinden apoyo y comprensión. Habla con ellos, comparte tus sentimientos y acepta su ayuda. No es un signo de debilidad, sino una demostración de valentía y fortaleza. Practicar la autocompasión es otro aspecto vital. Sé amable contigo mismo. Acepta que eres humano y que cometer errores y sufrir pérdidas es parte de la vida. No te castigues por lo que no puedes controlar. En lugar de eso, trátate con la misma amabilidad y comprensión que ofrecerías a un amigo en una situación similar. Establecer objetivos realistas y alcanzables también puede ayudarte a mantenerte enfocado y motivado. Divide tus metas en pasos pequeños y manejables y celebra cada pequeño logro en el camino. Esto te da una sensación de progreso y te ayuda a mantener una actitud positiva incluso en tiempos difíciles. Recuerda que la resiliencia es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la práctica. Cada vez que enfrentas y superas una adversidad, estás fortaleciendo tu capacidad para manejar futuras dificultades. No se trata de ser perfecto, sino de ser persistente y mantener la esperanza. Haz de la resiliencia tu escudo personal y verás cómo puedes transformar las pérdidas en oportunidades de crecimiento. La vida siempre presentará desafíos, pero con la resiliencia como tu aliada, podrás enfrentarlos con valentía y salir más fuerte del otro lado. 13. Gratitud. 2.0 En la vida diaria es fácil quedar atrapado en las preocupaciones, las quejas y los problemas. Sin embargo, existe una herramienta poderosa y simple que puede transformar tu perspectiva y mejorar tu bienestar: la gratitud. Y el estoicismo tiene una fórmula especial para ayudarte a enfocarte en lo bueno, lo que yo llamo gratitud 2.0. La gratitud estoica va más allá del simple agradecimiento por las cosas buenas que nos suceden. Se trata de un enfoque consciente y constante en apreciar todo, incluso los desafíos y las dificultades. Los estoicos nos enseñan a encontrar valor y lecciones en cada experiencia, lo cual puede cambiar radicalmente cómo percibimos nuestra vida. Imagina comenzar tu día con una práctica de gratitud estoica. En lugar de enfocarte en lo que falta, te tomas unos minutos para reflexionar sobre lo que tienes y lo que has aprendido. Puede ser tan simple como estar agradecido por la salud, el sol que brilla, o incluso por los obstáculos que te han hecho más fuerte y sabio. La fórmula estoica para la gratitud también incluye la visualización negativa. Este es un ejercicio en el que te imaginas perder las cosas que valoras: tu casa, tus seres queridos, tu trabajo. Aunque puede parecer un poco sombrío, este ejercicio tiene un propósito profundo. Al imaginar la vida sin estos elementos, te vuelves más consciente de su valor y más agradecido por ellos. Cada día se convierte en un regalo precioso,
lleno de oportunidades para apreciar lo que realmente importa. La gratitud estoica también nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a enfocarnos en nuestras respuestas. Por ejemplo, si enfrentas un problema en el trabajo, en lugar de quejarte, agradece la oportunidad de desarrollar tus habilidades de resolución de problemas y crecer profesionalmente. Este cambio de mentalidad no solo reduce el estrés, sino que también aumenta tu resiliencia y capacidad para enfrentar desafíos. Adoptar la gratitud 2.0 significa practicar el agradecimiento de manera intencional y constante. Puedes llevar un diario de gratitud donde cada día escribas 3 cosas por las que estás agradecido, incluyendo aquellas experiencias que inicialmente parecían negativas. Este hábito simple puede tener un impacto profundo en tu bienestar mental y emocional. Además, la gratitud estoica nos recuerda valorar las pequeñas cosas. Un paseo en la naturaleza, una conversación con un amigo, un momento de tranquilidad. Estos momentos cotidianos, cuando se aprecian plenamente, enriquecen nuestra vida de manera inmensurable. La gratitud 2.0 es más que un simple gracias. Es una práctica profunda y transformadora que puede cambiar la forma en que vives tu vida. Al enfocarte en lo bueno, incluso en lo que parece negativo, puedes encontrar una fuente inagotable de alegría y satisfacción. Así que empieza hoy. Adopta la fórmula estoica de la gratitud y observa cómo tu vida se llena de paz y contento. 14. Desapégate y sé libre. En la búsqueda de la verdadera libertad, los estoicos nos ofrecen una lección invaluable: el desapego. Desapegarse no significa renunciar a los lazos emocionales o vivir una vida aislada. Más bien, se trata de liberarse de la dependencia emocional y material que puede limitar nuestra felicidad y bienestar. Es aprender a ser autosuficiente, emocionalmente resiliente y mentalmente fuerte. Imagina despertar cada día sin las cadenas de la dependencia, sin la ansiedad que proviene de la necesidad constante de aprobación externa o de la búsqueda insaciable de bienes materiales. El desapego te permite vivir en paz, sin ser esclavo de las expectativas de los demás o de tus propios deseos desmedidos. El primer paso hacia el desapego es reconocer y aceptar que la mayoría de las cosas en la vida están fuera de nuestro control. Los estoicos creían firmemente en enfocarse en lo que podemos controlar: nuestras propias acciones, pensamientos y reacciones. Al liberar nuestra mente de la necesidad de controlar lo incontrolable, nos liberamos del estrés y la ansiedad que esto conlleva. Practicar el desapego implica también redefinir nuestras prioridades. Pregúntate a ti mismo: ¿qué es realmente importante para mí? ¿Qué me aporta verdadera felicidad y paz? Enfócate en cultivar relaciones significativas, en perseguir metas que alineen con tus valores y en apreciar las pequeñas alegrías de la vida. Al hacerlo, reduces la dependencia de factores externos y encuentras satisfacción en lo esencial. El desapego no significa indiferencia. Puedes amar profundamente a las personas y disfrutar de las cosas sin convertirte en dependiente de ellas. Se trata de apreciar y disfrutar sin aferrarse. Por ejemplo, puedes disfrutar de la compañía de un ser querido, pero entender que tu felicidad no debe depender completamente de su presencia. Así, tu bienestar emocional permanece intacto, incluso en su ausencia. Un ejercicio práctico para fomentar el desapego es la meditación sobre la impermanencia. Reflexiona sobre el hecho de que todo en la vida es temporal. Esta meditación no es deprimente, sino liberadora. Te ayuda a apreciar el momento presente y a no aferrarte a nada ni a nadie de manera insana.
Recuerda que el desapego también se aplica a los bienes materiales. Vivimos en una sociedad que valora la acumulación de cosas, pero los estoicos nos enseñan que la verdadera riqueza está en la mente y el espíritu. Simplificar tu vida y reducir tu dependencia de lo material puede traer una profunda sensación de libertad y satisfacción. El desapego estoico es un camino hacia la verdadera libertad. Te permite vivir una vida equilibrada, centrada y en paz, sin las ataduras de la dependencia emocional y material. Al desapegarte, encuentras la fuerza interior para enfrentar cualquier desafío con serenidad y confianza. 15. Vive con intensidad. La vida es un viaje lleno de experiencias únicas y momentos irrepetibles. Vivir con intensidad significa aprovechar cada día al máximo, saborear cada instante y hacer de tu vida una historia digna de ser contada. No, se trata de vivir de manera desenfrenada, sino de darle significado y propósito a cada día, de vivir de manera auténtica y apasionada. Imagina despertar cada mañana con la emoción de una nueva aventura. Cada día es una página en blanco, esperando ser escrita con tus acciones, decisiones y emociones. Vivir con intensidad es estar presente en cada momento, apreciar las pequeñas cosas y buscar activamente aquello que enciende tu espíritu. Empieza por definir qué es lo que realmente te apasiona. ¿Qué actividades te hacen sentir más vivo? ¿Qué sueños has dejado en el cajón del algún día? Recupera esos sueños y haz un plan para perseguirlos. Ya sea aprender un nuevo idioma, viajar a un lugar exótico o simplemente pasar más tiempo con tus seres queridos, haz de tus pasiones una prioridad en tu vida diaria. Vivir con intensidad también implica tomar riesgos. Sal de tu zona de confort y atrévete a hacer cosas que te asustan o te desafían. Es en esos momentos de incertidumbre y desafío donde realmente creces y descubres de lo que eres capaz. Cada vez que superas un obstáculo o enfrentas un miedo, te haces más fuerte y más seguro de ti mismo. Aprende a apreciar el presente. En lugar de quedarte atrapado en el pasado o preocupándote por el futuro, enfócate en el aquí y ahora. La práctica del mindfulness puede ayudarte a estar más presente y a disfrutar de cada momento con mayor plenitud. Desde el sabor del café por la mañana hasta la risa compartida con un amigo, cada momento tiene el potencial de ser especial si le das tu atención completa. Rodéate de personas que te inspiren y te apoyen en tu viaje. Las relaciones significativas son una fuente inagotable de energía y alegría. Comparte tus sueños y aspiraciones con aquellos que te importan y no tengas miedo de pedir ayuda o consejo cuando lo necesites. La vida es mucho más rica cuando la compartes con otros. No tengas miedo de cometer errores. Cada error es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. La perfección no es el objetivo. Lo importante es intentarlo y dar lo mejor de ti en cada situación. Aprende de tus fracasos y sigue adelante con la determinación de hacerlo mejor la próxima vez. Celebra tus logros, por pequeños que sean. Cada paso que das hacia tus metas es digno de reconocimiento. La vida está compuesta de momentos de triunfo y desafío, y cada uno de ellos contribuye a la increíble historia que es tu vida. Vivir con intensidad es una elección consciente. Es decidir cada día que harás lo mejor con lo que tienes, que valorarás cada momento y que buscarás constantemente aquello que te hace sentir vivo. Así que, adelante, aprovecha cada día como si fuera tu mejor historia. Haz que cada momento cuente. Y ahí lo tienes, 15 lecciones que pueden cambiar tu perspectiva y tu vida diaria. El estoicismo no es solo una filosofía antigua, es un superpoder práctico para nuestra vida moderna. Como has visto,
La clave no está en controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino en aprender a controlar cómo respondemos a ello. Así que, ¿qué esperas para ponerlo en práctica? ¿Por qué dejar que lo que no puedes controlar arruine tu día? Recuerda, la paz interior está en tus manos y con las herramientas del estoicismo puedes enfrentar cualquier desafío sin perder tu equilibrio emocional. La vida siempre tendrá obstáculos, pero ahora sabes cómo reaccionar ante ellos de una manera más sabia y serena. Te invito a reflexionar. ¿Qué situación de tu vida puedes empezar a aplicar estos principios estoicos hoy mismo? Tómate un momento para pensar en ello y comparte tu experiencia en los comentarios. Estoy seguro de que con cada pequeña acción estarás construyendo un camino más fuerte hacia una vida plena y tranquila. No olvides darle like si te ha gustado el video y suscribirte para más contenido sobre cómo vivir mejor, más consciente y en paz contigo mismo. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla llenos de enseñanzas valiosas. Nos vemos en el próximo video.